Señor, esta mañana quisiera pedirte que por favor abras nuestros ojos a lo que tú has hecho por nosotros, pero también que nos ayudes a andar conforme a la verdad del Evangelio. Que nuestra vida sea así y que sea tuya y para tu gloria. Amén. La última vez que estudiamos Gálatas hablamos de los argumentos, de los 3 argumentos que Pablo tenía para cimentar y afirmar a los hermanos en la verdad de que el evangelio que él predicaba no era un evangelio aprendido ni recibido de hombres, sino que era uno que había recibido como apóstol, como parte de una revelación de Jesucristo. Eso es lo que nosotros aprendimos y aprendimos estos 3 argumentos de manera detallada. El primero dijimos que fue su propia conversión. El segundo, que no hay evidencia de que él haya aprendido el evangelio de ninguno de los 12, ni de la iglesia naciente. Y el tercero es que el evangelio de Pablo es el mismo que predicó el Señor Jesús. Y sabemos eso porque pues lo comparamos con el evangelio del Señor Jesús y después lo comparamos con el evangelio de los 12, ¿verdad? Pero ahora, aquí en el versículo 11 de Gálatas 2, encontramos un pero. Y ese pero en nuestro lenguaje se usa para contraponer ideas, ¿sale? Lo último que vimos es que Pablo y Pedro se dieron la mano en señal de compañerismo. Pedro reconociendo que al apóstol Pablo se le había dado el evangelio lo mismo que a él. Se habían dado la mano, todo estaba muy bien, todo era compañerismo, pero, y aquí está la contraposición de ideas, hubo un problema entre Pedro y Pablo. Y el asunto está de los versículos 11 hasta el versículo 13. Y este es que cuando Pedro vino a Antioquía, dice la palabra de Dios, él comía con los gentiles, pero después que vinieron algunos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba de los hermanos porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Okay? Y después dice la palabra de Dios que en su simulación, en esta hipocresía, participaban también los otros judíos de Antioquía, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto fue lo que sucedió. Ahora, yo pienso personalmente que este pasaje se nos es dado a nosotros hoy para que nosotros veamos la importancia de lo que hemos aprendido en semanas pasadas. Pablo tuvo que reprender a Pedro y mira, este no es un evento cualquiera. Aquí hay 2 apóstoles, ¿ok? Y uno está reprendiendo al otro. Mira las personas de las que está hablando el texto, la influencia de estas personas aquí. Y si esto es algo que el apóstol Pablo tuvo que corregir, yo creo que es una advertencia para nosotros hoy de que no hagamos lo mismo. La naturaleza de esta reprensión merece toda nuestra atención. Aquí hay un apóstol reprendiendo a otro por algo que dice Pablo que es digno de condenar. Y si el apóstol Pedro fue reprendido en esto, que era el apóstol Pedro, y se equivocó en esto, pues cuánto más nosotros deberíamos de poner atención a lo que la palabra de Dios dice aquí que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto? Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a comprender el conflicto. Aquí el asunto es que Pedro comía con los gentiles y de repente que vinieron los judíos, algunos de parte de Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaron estos judíos, el apóstol Pedro se retraía, se apartaba de los gentiles y ya no comía con ellos, ¿ok? Y tal vez tú podrías pensar que esto parece bastante simple, pero quiero que comprendas el problema para que veas por qué el apóstol Pablo actúa como actúa, porque Pablo reprendió a Pedro frente a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Él pensó que era algo que no se debía dejar pasar. Así que vamos a intentar entender. Aquí en esta parte del texto es bueno saber un poquito de la ley de Moisés. Los judíos normalmente se apartaban de los gentiles para comer porque ellos tenían restricciones en la ley de Moisés, restricciones alimenticias, lo que algunas personas llaman el kosher. Y estas restricciones
se habían dado específicamente de parte de Dios, identificando animales que eran puros y animales impuros. Animales que hacían a las personas estar puros ceremonialmente o contaminados delante de Dios. Esta ley de comida, ustedes la pueden buscar, está en Levítico 11. Ahora, esta ley no nada más tiene el sentido de decir qué es lo que sí puede comer uno y qué es lo que uno no puede comer. Esta ley sobre la comida tiene una razón muy específica, y esta es la razón. Está en Levítico 11:43. Escucha, dice así: no hagas cosas abominables, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová su Dios, y ustedes por lo tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Esta restricción alimentaria que tenían los judíos era específicamente por la razón de que Dios quería que Israel se diferenciara de las otras naciones como especial y única, como santa, es decir, apartada para Él. Entonces, estas restricciones no nada más eran un aspecto cultural, ¿ok? De que los judíos sí comían ciertas cosas y los gentiles no. Era más bien una señal de devoción a Dios, una señal de obediencia a Dios y una señal de pureza y de pertenecer a un pueblo santo y escogido. ¿Ok? Por eso era que los judíos normalmente se apartaban de los gentiles. Pero esta restricción que nosotros tenemos aquí toma un peso especial, una importancia especial, porque hay un grupo que nosotros ya sabemos que se llaman los judaizantes, que dicen que para que una persona sea salva tiene que guardar la ley de Moisés. O sea, sí tiene que tener fe, sí creer en Cristo es necesario, pero también cumplir todo lo que la ley dice. ¿Okay? Las dos cosas. Así que estos judaizantes tenían esta enseñanza, justo como la Iglesia Católica hoy, como los testigos de Jehová hoy, que sí tienes que tener fe y que la fe salva, sí, pero también tienes que tener los sacramentos y las ceremonias, que también tienes que hacer buenas obras, ¿no? Para que te cuenten, para que tú puedas ir al cielo. Eso es exactamente lo que tenemos hoy, junto con la fe en Cristo. Entonces, decían ellos, era necesario el cumplimiento de la ley de Moisés para ser justificado delante del Señor. Como nosotros hemos aprendido en Gálatas, esto no es así, ¿cierto? En Hechos 15 se nos enseña que el Señor no ha hecho distinción entre los gentiles y los judíos y que ha purificado el corazón de ambos por la fe, dice ahí, por la fe, y no dice otra cosa, solo por la fe, y salvándoles por gracia, y solo por gracia, por ninguna otra razón, sin las obras de la ley. Eso lo leímos la semana pasada, me parece, en Hechos 15, específicamente de los versículos del 8 al 11. ¿Ok? Ahora, regresando o intentando poner todo esto en contexto para ustedes aquí en Gálatas. Pedro sabía esto. Pedro sabía que no había distinción entre gentiles ni judíos. Entonces, aún sabiendo esto, Pedro, que tenía la costumbre de comer con los gentiles, lo cual está perfectamente bien, porque no es necesario cumplir la ley de Moisés para ser salvo, ¿cierto? Ahora, cuando vienen algunos de Jerusalén, unos judíos, algunos piensan que eran judaizantes, estos falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia, los que hablamos la semana pasada. Cuando vienen unos de Jerusalén, dice ahí el texto de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba. Él ya no comía con los gentiles más, porque tenía miedo, dice ahí.
Nota que el texto no dice que era por ignorancia. Él actuó mal por miedo de otras personas. Y esto tiene varios problemas. Y esto es lo que yo siento que el apóstol Pablo vio. ¿Ok? Ahora sí, ya que está sentado todos estos asuntos para que nosotros podamos entender qué es lo que el apóstol Pablo está pensando, quiero decirte los problemas que yo siento que él vio. Son por lo menos 3. 1, que cuando Pedro se excluye para ya no comer con los gentiles, entonces él también excluye a los gentiles de la comunión con los hermanos. Tú no puedes tener comunión con esta parte de la iglesia a menos que también te sometas a la ley de Moisés. Entonces tienes que comer como un judío come, y tienes que guardar la ley, y tienes que cumplir el texto del Levítico, para que entonces tú puedas tener comunión con nosotros. Porque si comes otra cosa, entonces no. ¿Ya? Él está excluyendo a otros hermanos que tendrían que someterse a fuerza al cumplimiento de la ley para poder tener comunión con otros. Y eso, obviamente, es una violación al Evangelio. Porque si Dios no hace distinción entre gente y salva a todos por fe y por gracia, ¿por qué tendríamos que forzar a los hermanos a que cumplan cierta cosa para que entonces sean contados dentro de la iglesia y tengan comunión con la iglesia? Eso no es así. Entonces, de este modo, es como Pedro obliga a los hermanos a judaizar. ¿Sí? Ahora, ese es un problema. El segundo problema es que Pedro muestra mucha inconsistencia. Porque mientras él disfrutaba de la libertad que el Evangelio le daba, pues entonces le quita esa libertad a los otros hermanos. Él sí come como gentil y come como judío, porque en el Evangelio podemos hacer eso, pero a los gentiles él les quita esa libertad. Y él hace que se someta nuevamente al yugo de la ley. Entonces, mientras él aprovecha esta libertad que trae su justificación, al mismo tiempo se la niega a los cristianos gentiles. Y eso tampoco está bien. ¿Ok? Y el último, el asunto se volvió todavía más complejo, porque como Pedro está haciendo esto, pues otros hermanos también. Y eso nos enseña mucho de la influencia que tienen los líderes en la iglesia, especialmente los líderes que son muy respetados y muy apreciados por mucha gente. Pues si este lo hace, que es el líder de los 12, que caminó con ese, pues nosotros también. Y de hecho la palabra de Dios dice que incluso Bernabé, que fue el primero que llevó al apóstol Pablo con los apóstoles, Bernabé, que fue el que dijo que no hicieran distinción entre Pablo y los otros hermanos, Bernabé, que es el gran apoyo del apóstol Pablo, él también hace lo mismo. Él está arrastrando a otros hermanos para vivir hipócritamente, dice ahí. Y ciertamente es una manera hipócrita de vivir. Hipócrita simplemente significa que no vives conforme a la realidad. Tú puedes decir creer en la libertad que el Evangelio da, pero tus acciones demuestran pues, que no lo estás haciendo. Entonces, pues sí. Y esto aparte genera división. Genera división entre los judíos y entre los gentiles. Porque habrá algunos que no van a querer judaizar, y habrá otros que los van a querer forzar y habrá otros que no les importe, y eso genera división en la iglesia. Fue esta actitud hipócrita, esta actitud temerosa de Pedro, que hizo que los judíos y tal vez algunos gentiles llegaran a entender que la práctica de la ley era necesaria para estar bien delante de Dios. Para que Dios los contara como personas justas. ¿Sale? Y este es el problema. Este es el gran problema. Por tanto, el apóstol Pablo, voy a regresar a Gálatas porque me quedé aquí en Levítico. Por esto el apóstol Pablo dice: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Ves? Y aquí está el asunto, y este es el peligro que yo creo que debemos de evitar. Que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ese fue el problema.
Entonces viene Pablo y le dice a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es inconsistente y es hipócrita y niega la verdad del evangelio. ¿Ok? Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y por qué todo esto es importante para mí? O sea, o para nuestra iglesia. Vamos a empezar por nuestra iglesia, ¿sí? ¿Por qué esto es importante para nuestra iglesia? 1. Porque, como ya hemos aprendido, no hay otro evangelio sino el evangelio que es dado solo por medio de Cristo, solo por medio de la fe y solo por gracia. Cuando añadimos obras al evangelio, entonces el evangelio ya deja de ser evangelio, ya no es más gracia. Si tú obras bien para que Dios en consecuencia te dé algo, ya no es gracia, ya es un pago. La gracia es un favor inmerecido. Si tú le agregas las obras de la ley al evangelio, por definición deja de ser evangelio. ¿Ok? Número 2. Porque recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo, dice él en el capítulo 2, porque es el deseo suyo. Y yo creo que al apóstol Pablo, al expresar su deseo, también nos expresa el deseo del Señor, es que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. ¿Ok? Yo creo que por eso es importante este evento que sucede aquí. Y hay una razón más. Porque ahora tú y yo podemos ver por esto lo que sucede cuando una iglesia se aleja de la justificación solo por fe. Si nosotros pensamos que Dios pudiera hacernos justos por lo que nosotros hacemos o no hacemos, entonces nosotros empezamos a deslizarnos por caminos bastante peligrosos. Tú y yo podemos ver que cuando hay un alejamiento de esta enseñanza, que es la justificación solo por fe, la iglesia se empieza a confundir y se empieza a dividir. ¿Sí lo ves? ¿Lo viste en el texto? Porque alguien está enseñando, o como el apóstol Pedro, porque alguien camina fuera de la verdad del evangelio, lo que empieza a hacer la iglesia es que empieza a confundirse. Y hermanos empiezan a vivir fuera del evangelio y a vivir hipócritamente. Hay conflicto, división, personas son alejadas de la salvación y hermanos son llevados a vivir fuera de lo que la Biblia enseña. Eso es lo que sucede cuando una iglesia comienza a alejarse de esta verdad. Martín Lutero dijo que esta doctrina, la doctrina de la justificación solo por fe, es la cabeza y la piedra angular de la iglesia. Solo esta enseñanza engendra, alimenta, construye, conserva y defiende a la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no puede existir ni tan solo una hora. Juan Calvino, otro reformador, también bastante importante, dijo acerca de esta enseñanza que donde el conocimiento de la justificación solo por fe se arranca, la gloria de Cristo también queda extinguida, la religión queda abolida, la iglesia es destruida y la esperanza y la salvación son derrocados. Nosotros estamos viendo aquí en Gálatas lo que empieza a suceder cuando una iglesia se aparta de esta enseñanza, añadiendo las obras de la ley. Confusión, la salvación se aleja de los hermanos, empieza a haber divisiones y hay conflicto. Eso es para nuestra iglesia. Por tanto, la doctrina de la justificación solo por fe es el fundamento mismo de lo que nosotros hacemos, hermanos. La verdad de que Cristo salva a pecadores que creen en Él. Esa es la doctrina de la justificación solo por fe. Que Jesús salva y declara como inocentes a pecadores solo por la fe, solo porque ellos creen en Él. Esa, hermanos, es el fundamento, el sostén y el anuncio de la iglesia, y todo en la vida cristiana, todo está empapado de eso. Todo. Ahora, ¿cómo esto es importante para mí? Si es importante para la iglesia, ¿cómo es que esto es importante para mí? Cuando comienzas a creer, hermano,
este tipo de cosas, que si tu justicia delante de Dios es por lo que tú haces o no, entonces tú dejas de caminar según la verdad del Evangelio. Cuando tú comienzas a pensar que tu salvación y tu vida cristiana son sobre ti principalmente, entonces tú comienzas a andar fuera de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es que Cristo salva a pecadores solo por la fe y solo por su gracia. Entonces, cuando tú comienzas a creer que depende de lo que hagas o no hagas, Dios te acepta más o menos, o te ama más o menos, vas a comenzar a esforzarte por ser un cristiano que empieza a hacer cosas confiando en que lo que tú hagas, que tu cumplimiento de la ley, lo que haces o no, es lo que hace que tú estés bien o mal con Dios. Tal vez tú has tenido de esos días donde te levantas temprano, vienes a la iglesia, te portas bien, eres paciente, todo es maravilloso y tú te sientes en paz con Dios. Y tienes también los otros días donde tú te levantas, estás molesto y eres impaciente y pecas mucho, haces cosas que no deberías de hacer, ves cosas que no deberías de ver, hablas de maneras que no deberías de hablar y de repente tú piensas que tú estás mal con Dios. Pero te das cuenta que ese es precisamente el comportamiento que la justificación por gracia anula. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque cuando tú conoces a Dios y entiendes más acerca de su santidad y de su justicia, eso te lleva más a una profunda convicción de tu pecado, ¿cierto? Pero si eso es lo único que tú ves, entonces te falta. Porque lo que Dios ha mostrado en su palabra no es solamente acerca de su santidad y de su ley y de su justicia y de tu pecado. Todavía queda algo más. Lo único que Dios ha revelado no es solo eso. Recuerda que Dios también te ha revelado acerca de Cristo y de su obra y de lo que Él ha hecho por ti. El reconocer la santidad de Dios y tu maldad es la mitad. Es la antesala de todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Su amor infinito, su gracia abundante, revelada para los pecadores. Y por tanto, mi esperanza, mi alegría, mi consuelo, no recaen principalmente en lo que yo hago. Hermanos, si mi esperanza fuera en lo que yo hago, en mi ministerio, en las cosas que me salen bien, en cuanto no peco o en cuanto sí obedezco, ¿cuál esperanza tendría? No tendría ninguna esperanza, ni una sola, hermanos. Pero mi esperanza, ni mi alegría, ni mi consuelo recaen en todas esas cosas. Hermanos, mis fracasos son tantos, en tantas cosas. Pero esto no se trata de mí, ni de cuán útil soy, ni de cuán bueno soy, ni de cuánto cumplo, ni de cuánto puedo llegar a ser. Es sobre Cristo y sobre lo que Él ha hecho por mí y todo lo que Él ha comprado para mí por su gracia. Entonces te das cuenta que si es como Gálatas dice, en Gálatas 1:4, que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, te das cuenta de que si esto es así, entonces no necesito moverme ni un centímetro más, ni siquiera levantar un dedo para ser más amado por Dios de lo que ya soy. No lo necesito.
No necesito ser la persona más perfecta, ni la que tiene menos errores, ni la más exitosa, ni la más elocuente, ni la más inteligente, ni la que tiene más éxitos o lo que sea. Tampoco hace o tiene sentido que yo tenga el ministerio más grande o que me equivoque menos. Porque simplemente por su gracia, Él nos ha amado. Dios nos amó, nos aceptó por su gracia y nos justifica por medio de la fe a todos los que creemos en Él. Entonces, hermano, por favor, tú no permitas que tu alegría y tu paz y tu consuelo nazcan de lo que tú haces para Dios. Porque todo eso es inconstante, todo eso fluctúa, todo eso también es imperfecto. Mejor permite y pon esto en tu corazón, de que tu alegría, tu paz, tu consuelo nazcan de lo que Él ya ha hecho por ti, de lo que Cristo ha hecho a tu favor. Porque entonces tu alegría va a estar puesta en algo que no se puede mover, en algo que sí es perfecto. Tus pies estarían sobre una peña en la que tú estás seguro. Porque tú tienes que saber esto, hermano. Tú tienes que saber esto. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si eso es así, entonces tú tienes que entender que sin importar tu desempeño, y no importa si tú cumples con todos los requisitos de lo que tú consideras una buena persona o no, tú eres profundamente y eternamente amado por Dios y no puedes ser más aceptado por Dios de lo que ya eres. Porque Dios justifica a los pecadores que creen en Él. Nosotros comenzamos este peligro que yo veo aquí en Gálatas, de no andar conforme a la verdad del Evangelio. Es un peligro que corremos cuando nosotros comenzamos a pensar que mi salvación se trata más de mí que de Él, que se trata más de lo que yo hago que de lo que Él ya ha hecho por mí, que se trata más acerca de las cosas que yo tengo que cumplir de lo que Él ya cumplió por mí. Para la gente legalista y mala onda, como los judaizantes, ellos podrían decir, no, porque los pecadores se van a aprovechar de eso y como ellos son perfectamente amados, pues le van a dar vuelo a la hilacha y fin. Tienen que comportarse de cierta manera. Pero ¿sabes qué? Para las personas como yo, que sabemos lo que somos y que sabemos lo que hemos hecho, para nosotros esta noticia es grandiosa. Saber, hay algo que dice un pastor que se llama Paul Washer, y él dice, ¿sabes qué? Las personas piensan que el mayor acto de fe es cuando así resucitas un muerto, o mueves una montaña, o cosas así. Entonces tú tienes fe. Pero Paul Washer dice, pero ¿sabes qué? Yo creo que uno de los mayores actos de fe es verme en el espejo de la palabra de Dios, ver todas mis flaquezas, todas las veces que meto la pata, todas mis equivocaciones. Y no nada más cuántas equivocaciones hago, sino cómo me equivoco. Y aún así creer que Dios me ama y me acepta exactamente como Él ha dicho que lo hace. Y todo eso, esto que acabo de decir y que el hermano Washer comparte, es posible solamente porque Dios justifica a pecadores por medio de la fe. Porque Él nos hace aceptos delante de Dios por lo que Él ganó por nosotros en la cruz, no por lo que nosotros hacemos. Y es una verdad maravillosa para personas quebradas, rotas,
y que saben lo que hay en su corazón. Hay otras dos formas que yo pienso que nosotros podemos hacer para caminar fuera del Evangelio. La primera ya te la dije, es empezar a pensar que tu salvación es más sobre ti que sobre Él. La segunda, dejas de andar conforme a la verdad del Evangelio cuando entorpeces u oscureces esta verdad maravillosa de que Dios salva a los pecadores. Eso es lo que yo pienso. Porque eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Tal vez no les dijo a los hermanos, no es cierto, la justificación por fe no es verdad. Pero con sus acciones, él hizo entender a los hermanos que aparte de la fe tenían que hacer ciertas cosas. Cuando nosotros entorpecemos esta verdad, cuando nosotros la oscurecemos, cuando nosotros la escondemos de otros, también nosotros dejamos de vivir conforme a la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio se dio para todos, no solo para ti. Cuando nosotros no lo compartimos con otros, hacemos lo mismo. Porque Dios dio estas buenas noticias para todo el mundo, no solo para nosotros. Y yo, por favor, quiero que pienses dos cosas. Tú no llamarías amigo a una persona que te deja morir, ¿cierto? A un doctor que tiene la cura y no se la administra a un paciente que sabe que va a morir, de inepto y mugre y criminal, no lo bajaríamos. ¿Estás de acuerdo? Nosotros tenemos el Evangelio de la gracia de Dios. Por favor, yo quiero que pienses, ¿cuánto no darían tantas almas cargadas por saber que ellos pueden ser perfectamente amados y aceptados por Dios? Y quiero que pienses cuántas veces tú y yo actuamos como el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro también actuó por temor a lo que los judaizantes fueran a decir, pero cuántas veces tú y yo no hacemos lo mismo, que no abrimos nuestra boca con los demás para no hacerlos sentir mal, para no incomodarlos, para que nosotros no nos vayamos a meter en ciertos problemas. Tal vez nosotros podríamos decir, ay Pedro, te pasas, o sea, otra vez con tu problema del temor, primero niegas al Señor y luego haces esto. Tú y yo andamos más o menos por donde mismo. Cuando nosotros entorpecemos, oscurecemos o escondemos la verdad del Evangelio, nosotros también dejamos de andar conforme a esa verdad, porque Dios quiere que todo el mundo conozca el Evangelio. ¿Ok? Y la tercera, cuando nosotros dejamos de vivir para su gloria. Sabiendo que Cristo me ha amado y que me ha aceptado como soy, no podría vivir de otra manera. No se puede. Todo lo que Él ha hecho, la manera en que Él me ha rescatado, la manera en la que Él me trajo a su mesa. Hay una historia interesante en el Antiguo Testamento acerca de un chico que se llamaba Mefiboset. ¿Lo ubican? ¿No? Bueno. Mefiboset era descendiente del rey Saúl. En la antigüedad, en las monarquías, cuando un rey de una familia nueva tomaba el trono, la corona, mataban a toda la descendencia del antiguo rey para evitar que alguno se fuera a levantar contra el nuevo rey. Pero David era amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, y se querían mucho. Y ellos hicieron un pacto entre ellos mismos. Y cuando murieron, David dijo, ¿a poco no hay nadie de la casa de Saúl y de Jonatán al que yo le pueda hacer misericordia? Dijeron, sí, hay un niño que es que está lisiado, se llama Mefiboset. Pues los lisiados vivían en una condición difícil. Si es ahorita para una persona discapacitada tener trabajo, y pues cuánto más antes, ¿no? Y lo que hace David, con todo el peso de la ley para poder decir se muere,
Y nadie lo iba a juzgar y nadie le iba a decir nada malo. Al contrario, o sea, le iba a decir, pues qué bueno, ¿verdad? Para que tu trono esté firme. Él no solamente deja a un lado esa parte, sino que lo trae a su casa y lo sienta a su mesa como parte de la familia del rey. Yo siento que eso fue lo que el Señor Jesús hizo conmigo. La persona más miserable de todas fue recibida en la mesa del rey como parte de su familia. Que yo deje de vivir para su gloria, que yo sea infiel a Él, que yo ame más mi propia maldad, la maldad que colgó a mí, Señor, de la cruz. Es inconsistente con caminar según la verdad gloriosa del Evangelio, de que Cristo salva a pecadores por la fe. ¿Cierto? ¿Por qué nada más llegué hasta aquí? Porque yo siento que este es un peligro que todos nosotros debemos de evitar. Si el apóstol Pedro cayó en algo así, pues tú y yo también deberíamos de tener mucho cuidado de no hacerlo. Mucho cuidado. Para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros, brillante y gloriosa. Y por todas estas razones que yo te acabo de contar hasta el final, es que yo de verdad creo lo que Lutero dijo, que donde está esta doctrina, la doctrina de la justificación solo por fe, entonces se alimenta la iglesia, se construye, se conserva, se defiende, crece, la iglesia cumple su propósito. Cuando esta verdad se aleja uno de ella, comienza a suceder lo que sucedió en Antioquía. Comienza a haber división, conflicto, frustración. Personas son alejadas del Evangelio, llevadas a confiar en sus propias obras, que no son más que trapos sucios delante del Señor. Por tanto, la justificación por fe, yo siento que es el gran tema de Gálatas. Lo hemos visto desde el principio, que el Evangelio de que Dios nos ha mostrado en su palabra permanezca, este Evangelio en el cual el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, este Evangelio que es el único porque no hay otro, y cualquiera que nos predique otro Evangelio, la palabra de Dios dice que debe ser llamado anatema, que debe ser considerado apartado por Dios para su destrucción, porque el apóstol Pablo ha hecho todo lo que es humanamente posible hacer y todo lo que Dios inspiró por su Espíritu Santo para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Este Evangelio es un tesoro que nosotros tenemos. Ahora yo, nada más para terminar, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer respecto a los que están fuera de nosotros? Porque sin duda la salvación que el Señor nos ha dado es algo que nosotros debemos de atesorar, es algo en lo que nosotros debemos de encontrar alegría. Pero ¿qué vas a hacer con los que están fuera de estas paredes donde estamos tú y yo ahorita? ¿Les vas a decir? ¿Les vas a abrir el camino para que vean y atesoren esa realidad también? ¿O andando, tal vez suene bastante fuerte y de verdad no intento decir esto con la mayor gracia que pueda, o actuaremos hipócritamente diciendo que el Evangelio es lo más grandioso del mundo y no se lo compartimos a nadie? Este peligro es algo que yo pensé que era necesario parar para que nosotros luchemos porque la verdad del Evangelio permanezca en nosotros y que nosotros no andemos injustamente, que nosotros andemos como el Señor lo espera, conforme a la verdad del Evangelio, como dice Gálatas. Por favor, piénsenlo. Por favor, piénsenlo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad maravillosa de que
por la fe y por tu gracia, nosotros somos perfectamente amados y aceptados por ti. Que ese, Señor, sea nuestra canción, que ese, Señor, sea nuestra charla con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean, que ese, Señor, sea nuestra gloria, y que así nosotros también vivamos consecuentemente para tu gloria, compartiendo esta verdad maravillosa con los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.